majestad. Dios es tan maravilloso, Dios es tan bueno, tan misericordioso, y es por eso que nosotros lo exaltamos. Amén. Nunca perdamos la oportunidad de exaltar el nombre de nuestro Rey, de nuestro Dios. Cada vez que tengamos oportunidad, cantemos, pero cantemos con todo nuestro corazón. Dile a tu hermano de lado, si vas a cantar, canta con todo tu corazón. O mejor, canta con todo tu corazón. Tomen su lugar, sean todos bienvenidos, muy buenas noches. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Te adoramos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. Yo necesito la sangre para orar. Diga, yo necesito la sangre para orar. Hay una íntima conexión entre el poder de la sangre de Jesús y nuestra vida de oración. Y es algo que usted debe definir muy, pero muy temprano en su vida como hijo de Dios. La íntima relación que hay entre la sangre del pacto eterno, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, y la sangre que fue presentada también en el trono de Dios como propiciación a favor nuestro y nuestra vida de oración. Amén. En Hebreos capítulo 9 versos 13 y 14 dice la palabra de Dios: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, esto evidentemente hace referencia a los sacrificios y rituales del antiguo pacto, cosas que eran simplemente una sombra, un anuncio de lo que estaba por venir. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne o de la naturaleza humana, cuánto más la sangre de Cristo. Diga, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Escuche esto: limpiará vuestras conciencias. ¿Qué es, iglesia? Lo único que puede limpiar nuestras conciencias, diga conmigo, la sangre de Cristo. Porque finalmente el arrepentimiento es no lo que nos limpia, sino lo que nos da acceso a la misericordia y al perdón de Dios, para que la sangre de Cristo sea rociada y seamos limpiados de nuestros pecados. ¿Cuántos saben eso? La sangre, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué es tan importante el que yo entienda el poder de la sangre de Cristo y cómo ésta se relaciona con mi vida de oración? Muy importante. En primer lugar, y escuche bien, por razón de mi conciencia. Diga, por razón de mi conciencia. Es el primer motivo por el cual yo requiero. No es opcional. Yo realmente requiero de la sangre de Cristo, del poder de la sangre de Cristo para orar. Es por razón de mi conciencia. A diferencia de la sangre de animales que se ofrecían en el antiguo pacto, los cuales, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, por cierto, purificaban la carne. Esto es, la persona en su exterior, la persona en el ámbito de su conducta. Así la sangre de Jesús, nuestro Señor, tiene el poder de limpiar no solamente nuestro exterior, sino lo más profundo de nuestro ser, para llegar a nuestras conciencias. Aleluya. Y así purificarnos
y limpiarnos con el propósito de que usted y yo, escuche bien, nos podamos relacionar debidamente con Dios. Hay un asunto importante de nuestra conciencia que también tiene mucho que ver con nuestra vida de oración, porque una de las mayores limitantes que muchas personas encuentran en su vida de oración es precisamente una conciencia culpable o una conciencia que se siente en alguna forma que no es apta para estar en la presencia de Dios. Así que la sangre de Cristo es determinante en el papel de nuestra conciencia, porque solo la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestras conciencias para que entonces usted y yo nos podamos acercar a Dios confiadamente. Esa palabra confiadamente indica que la sangre ha hecho su trabajo en el nivel de nuestra conciencia. Porque si nuestra conciencia no estuviera lavada por la sangre, usted y yo no podríamos tener confianza delante de Dios. Muchas personas ignoran el poder o el papel más bien de su conciencia en el tema de la oración. Por ello, muchas veces no pueden desarrollar un estilo de vida de comunión con Dios, porque a veces tu peor enemigo en tu vida de oración es tu propia conciencia. ¿Cuántos sabían eso? A veces uno de los enemigos de tu oración es tu propia conciencia. A veces tu propia conciencia es un obstáculo para que tú te puedas acercar confiadamente al Señor. Por eso es que la sangre de Cristo es indispensable. La sangre de Cristo opera sobre nuestra conciencia, limpiándola, purificándola y liberándola de la culpa y de la condenación, permitiendo que cada creyente pueda acercarse al Señor con toda confianza, con toda seguridad. Esa es una de las razones principales por las cuales nuestra oración siempre debe comenzar con la sangre preciosa. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús por la sangre preciosa que se derramó en la cruz. Esa sangre preciosa me limpia de todo pecado. Esa sangre preciosa limpia mi conciencia de obras muertas para que hoy yo me pueda acercar a ti. Padre, me acerco confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La sangre purifica mi conciencia. Por eso Hebreos 4:16 lo sabemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, pero nadie se puede acercar confiadamente a menos que la sangre de Cristo haya hecho su trabajo en el nivel de su conciencia y de su corazón. Acerquémonos tiene que ver con oración. Confiadamente tiene que ver con la obra de la sangre en nuestras vidas. Usted y yo nos acercamos en oración, pero solo la sangre que limpia nuestras conciencias nos permite entrar confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. El trono de la gracia es el lugar donde está nuestro Padre Celestial sentado. Y dice que ahí, en ese lugar, usted y yo podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánto necesita misericordia y gracia de parte de Dios? Pues usted necesita entrar confiadamente. Y para entrar confiadamente usted necesita la sangre de Cristo que limpia su conciencia de obras muertas para que usted pueda servir al Dios vivo. Qué importante la sangre del Cordero. Así que esta confianza procede precisamente de una conciencia purificada por la sangre de Jesús. Por otra parte, una conciencia culpable no tendrá confianza para acercarse a Dios, porque una conciencia culpable hace sentir a la persona indigna o sucia, de manera que la comunión correcta, como Dios ha diseñado, se pueda llevar a cabo. Pero cuando usted y yo tenemos una comprensión correcta acerca del poder de la sangre, iglesia, recurrimos a ella continuamente. Mire, escuche esto: la sangre limpia todos los días. Escuche, la sangre nos limpia todos los días. Se quedaron muy serios ahora con esa declaración. La sangre te limpia continuamente. Es por eso que la sangre es fundamental en nuestra relación con Dios. La sangre no nos limpió hace 10 años o 15 o 20 años cuando le entregamos nuestra vida al Señor. No, la sangre nos limpia continuamente. Por eso es que usted y yo podemos acercarnos confiadamente.
Diga, qué importante la sangre de Cristo. Usted y yo por esto debemos recurrir a la sangre continuamente para mantener nuestra confianza en cuanto a nuestra relación personal con Dios. No hay un solo día de mi vida donde no mencione, donde no recurra a la sangre preciosa. En Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22, seguimos en el tema de la conciencia, porque finalmente cuando hablamos de oración debemos entender el papel tan importante que juega nuestra conciencia para acercarnos confiadamente al trono de Dios. Dice, así que hermanos, Hebreos 10, 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Diga, por la sangre de Jesucristo. Si usted y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, que por cierto es el lugar donde está el trono de Dios, el lugar más santo de todos, más santo en lo eterno y en lo temporal, más santo que ningún otro lugar, dice, tenemos libertad por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuche esto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Escuche la siguiente declaración, escuche, purificados los corazones ¿de qué? ¿Y qué purifica nuestro corazón de mala conciencia? Ahí está. Dice, acerquémonos con corazón sincero, con sinceridad. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ya sabemos que es la sangre de Cristo la que purifica nuestra conciencia, y dice, lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura en este pasaje representa la palabra de Dios, que mire, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia y la palabra de Dios limpia nuestro comportamiento. Lavados los cuerpos con agua pura. Así que la libertad para entrar al lugar santísimo, que es un lugar de intimidad en Dios, en oración, es por razón de la sangre preciosa de Jesús. Y esta es una verdad tan importante que usted debe siempre tenerla en cuenta. Esto debe estar siempre presente en su corazón, pero principalmente cuando oramos. Si hay un lugar donde es importante que usted esté consciente del poder de la sangre de Cristo, es en su vida de oración. Amén. Entonces, dice la palabra que Cristo nos abrió un camino para entrar en la presencia de Dios por medio de su sacrificio y del derramamiento de su sangre, para que usted y yo nos acerquemos a Él con un corazón sincero, con una certidumbre plena de fe. Esto es confianza básicamente, y con una conciencia purificada por esa misma sangre que nos asegura libertad de acceso. Así que yo necesito la sangre de Cristo para orar, primeramente por razón de mi conciencia, pero también, hablando de oración, yo necesito la sangre del Señor Jesucristo para descansar en el pacto. Diga conmigo, descansar en el pacto. En Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21, leemos algo bien importante. Dice, y el Dios de paz, diga conmigo, Dios de paz, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, escuche, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. En este pasaje se menciona la sangre del pacto eterno. Así que usted y yo necesitamos la sangre para orar por razón de nuestra conciencia, pero también para descansar en el pacto, en un pacto que ha sido sellado con la sangre de nuestro Señor. Escuche esto: todos aquellos que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo y en su regalo glorioso de salvación, hemos recibido gratuitamente el perdón de nuestros pecados y también el regalo de la vida eterna. No solamente eso, hemos entrado a un pacto de gracia
y amor con el Padre Celestial. ¿Cuántos saben que tenemos un pacto de amor y gracia con nuestro Padre Celestial? Un pacto es un convenio entre dos partes: Dios el Padre y nosotros, su pueblo. Entramos en un pacto de gracia y amor con el Padre Celestial, y es mediante ese pacto, que ha sido sellado y garantizado por la sangre de Jesucristo, escuche esto, que Él está atento a nuestras oraciones. ¿Por qué es tan importante el pacto? Cuando yo oro, tú debes entender esto: Dios en el pacto se comprometió a estar atento a tus oraciones. Dios escucha tus oraciones, sí, por razón de la sangre, porque eres un hijo de Dios, pero Dios escucha tus oraciones porque Él se comprometió a sí mismo en el pacto de atender a tus oraciones, de atender a tu clamor, de atender a tu búsqueda, de atender a tu intercesión, de atender a tu ruego, a tu humillación delante de su presencia. Dios se ha comprometido en el pacto a oír las oraciones de su iglesia, de su pueblo. Y todo esto por la sangre del pacto eterno. Gloria al Señor. Hay personas que, si no conocen el poder de la sangre, tampoco conocen la realidad del pacto. Y cuando oran o cuando se quieren acercar a Dios, dicen o se dicen a sí mismos: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me atenderá? ¿Será que Dios me hará caso? ¿Será que Dios me volteará a ver tan siquiera? Iglesia, Dios se ha comprometido a oír nuestras oraciones. Y no solamente eso, a atender, a responder por razón del pacto. El pacto es lo que garantiza. Y eso es importante, porque cuando hablamos de pactos, hablamos de garantía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando hablamos de pactos, hablamos de garantía. El pacto es el que nos garantiza que Dios está escuchando nuestras oraciones cuando nosotros nos acercamos a Él por el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy completamente convencido de que Dios no falla su pacto, no quebranta su pacto, porque ese pacto está sellado con la sangre de su propio Hijo. Así que yo puedo orar y confiar plenamente. No importa lo que yo sienta, no importa si tengo una emoción, no importa si algo sucede, el cielo se abre, no importa, porque muchas veces nosotros vemos nuestra oración únicamente relacionada con lo que sentimos en ese momento determinado. Y si sentimos algo, Dios me oyó. Y si no sentimos nada, pues será que Dios no me oyó. No, Dios te oyó cuando sentiste algo y también te oyó cuando no sentiste nada. ¿Por qué te oyó? Porque Él se comprometió en el pacto a escucharte, a atenderte. Pero ¿por qué Dios haría algo como eso? Él, el creador de los cielos y la tierra, atenderme a mí. Recuerda, por la sangre, por la sangre. Sin la sangre usted y yo no seríamos atendidos, ni la puerta nos abriría. Sin la sangre a usted y a mí ni nos conocerían cuando quisiéramos tocar la puerta del trono de Dios. ¿Y tú quién eres? Soy fulano de tal, no te conozco. Pero cuando venimos rociados con la sangre, aleluya, alguien dice amén a eso. Entonces este pacto, un contrato entre dos partes, es un compromiso bilateral. Uno de esos compromisos que Dios ha hecho con nosotros, con todos los que han creído en Cristo por razón de la sangre derramada. Esta es la razón, repito, por la cual tú puedes estar totalmente seguro, confiado en que Dios está atento a tus oraciones, atiende tus súplicas, escucha tus peticiones, escucha y contesta tu clamor, responde a tu intercesión. Él se sujetó, se comprometió mediante el pacto. Y es importante esto, escuche, que usted y yo entendamos que nuestra relación con el Padre está basada en un pacto. Así como en el matrimonio hay un pacto, con Dios tenemos un pacto que es aún mucho más grande, mucho más poderoso y mucho más glorioso. Nuestra relación con el Padre está basada en un pacto, y ese pacto es válido, es decir, está certificado y está vigente por razón de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que se derramó, no solamente en el Calvario cuando Él murió,
sino también en el lugar santísimo cuando se presentó como nuestro sumo sacerdote. Dice la Biblia que Jesucristo se presentó en el trono como sumo sacerdote con la sangre que él había derramado. Y ahora ese trono de juicio contra el pecado, contra la maldad, contra la rebelión, se convirtió en el trono de la gracia a favor de los que han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso a mi Señor. Así que, escuche, como mi relación con el Padre está basada en un pacto, puedo confiar en que Él cumplirá todas y cada una de las promesas que Él ha hecho en ese pacto. Porque las promesas también están garantizadas por el pacto. Por eso es importante entender el pacto y el poder del pacto que reside en la sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. Ahora, porque yo necesito la sangre para orar. Muy importante, un último punto y nos vamos porque está haciendo calor. En Apocalipsis capítulo 12 versos 10 y 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Sabe a quién se refiere? A Satanás. Diga Satanás, el acusador. Eso significa el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, escuche, día y noche. Y ellos, ¿quiénes? Aquellos que han vencido. ¿Quiénes? Aquellos que eran acusados delante de Dios de día y de noche por el acusador. Estos le han vencido. ¿A quién? Al acusador, por medio de la sangre del Cordero. Diga conmigo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Qué importante es que la sangre del Cordero sea la palabra de tu testimonio también. Es decir, no solamente creo en el poder de la sangre, sino que proclamo con mi boca y en mi oración la sangre de Cristo. Esa es la palabra de mi testimonio en este caso. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es bien importante, iglesia. Escuche bien, ponga atención en esto. Satanás y sus demonios resisten tu oración. Si tú no sabías eso, bienvenido. Satanás y sus demonios resisten tu oración. ¿Alguien sabía eso ya? Gloria a Dios. Por eso, recurrir a la sangre del Cordero es una poderosa estrategia para vencer toda oposición demoníaca cuando usted y yo oramos. No es posible que usted ore 5 minutos y diga: ay, no puedo orar, mejor me voy. Ay, no, está muy difícil, siento que no pasa nada. Oposición demoníaca. La sangre de Cristo viene contra todo demonio que se oponga o resista a mi oración. La sangre de Cristo viene en contra de toda obra de las tinieblas. Use la sangre como un arma, dice la Biblia. Estos le han vencido por medio de la sangre. Muchas personas, muchos cristianos ignoran que el enemigo busca por todos los medios evitar que usted y yo oremos. Hay dos que se oponen a tu oración. Número 1, Satanás. Número 2, tu carne. Amén. Diga: Satanás y mi carne se oponen a mi oración, pero yo no soy mi carne. Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre a mi espíritu. Si él hablaba de tomar o ejercer dominio sobre su naturaleza humana y sobre su debilidad humana, entendiendo que él es el espíritu que mora dentro, no solamente la carne que se ve afuera. Si entendiéramos esto, iglesia. Muchos creyentes ignoran que el enemigo busca por todos los medios evitar que oremos, sea que trate de intimidarnos o atemorizarnos o traer confusión o cerrar los cielos. Mire, cuando usted empieza a orar y de repente se le complican las cosas. ¿Cuántas personas me dicen a mi pastor: empecé a orar
con determinación y todo se me volteó de cabeza. Así que ya dejé de orar. Mejor. No. Es que Satanás trata de intimidarte. Mire, Satanás, escuche bien lo que le voy a decir ahora, por favor, escuche bien esto. Satanás trata de que usted conecte algo negativo que le sucede con su vida de oración. Es decir, que si usted ora y de repente sucede algo o no pasa algo o se pone más fea la cosa, entonces Satanás quiere que usted mentalmente, psicológicamente haga una conexión con experiencias negativas y su vida de oración. ¿Para qué? Para que entonces usted no quiera orar, para que usted siempre crea que cuando usted ora cosas malas van a pasar. No, diga mentira del diablo. Satanás quiere intimidarte, y si lo hace una vez, lo hará 2 veces, y si lo hace 2 veces, lo hará 3 veces, y lo hará siempre hasta que tú se lo permitas. Pero si tú te resistes, si tú te opones, si tú usas el poder de la sangre para mantenerte firme y echarlo fuera de tu lugar secreto, escucha, Él sabrá perfectamente que no podrá intimidarte para que tú ores, para que tú busques a Dios. Tratará de tentarte de hacer otras cosas diferentes, pero Él sabe que no puede impedir que ores, porque entiendes el poder de la sangre del Cordero. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Él quiere intimidarte, atemorizarte y traer confusión, cerrar los cielos. Por eso la sangre de Jesús es la mejor estrategia. Mi mejor estrategia es la sangre. Mire, mi mejor arma es la sangre. Mi mejor arma es la sangre. Gloria al Señor. La sangre de Jesús es la mejor estrategia para atravesar las capas de resistencia espiritual que a veces se nos presentan para desanimarnos en nuestra vida de oración. Así que hemos aprendido algo sumamente importante hoy, iglesia, que la sangre es un elemento vital. La sangre de Cristo es un elemento vital en nuestra vida de oración. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos revele el gran poder que hay en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el poder de la sangre está vigente hoy, aleluya. Tan vigente como si la sangre se hubiera derramado hace unas horas atrás. Oremos con confianza, oremos con valentía, entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia de nuestro Padre Celestial. Cierre sus ojos un momento. Oh, la sangre de preciosa sangre está aquí. Oh, la sangre de preciosa sangre está aquí. Iglesia, entendamos que la revelación que tengamos acerca del poder de la sangre está muy pero muy relacionada con el poder de nuestra oración, con el poder
de nuestras oraciones. Levanta tus manos al Señor. Ponte de pie, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar unos momentos por la sangre. Comienza a proclamar la sangre de Cristo. Proclama la sangre de Cristo sobre tu vida. Proclama la sangre de Cristo, espíritu, alma y cuerpo, sobre tu conciencia. Recuerda que la sangre del Cordero limpia nuestras conciencias, para que usted y yo podamos acercarnos al Dios vivo. Entienda que la sangre nos da acceso con confianza al trono de la gracia de Dios. Usted y yo podemos accesar no por razón de nuestro nombre, de nuestra habilidad, de nuestras conexiones, de nuestros recursos, sino por la sangre de Jesús. Entramos a la presencia de Dios, entramos al lugar santísimo, entramos al lugar donde Dios atiende nuestras oraciones. Dios atiende nuestras oraciones por razón del pacto. Él se ha comprometido con aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Se ha comprometido a atender sus oraciones. Se ha comprometido a escucharles y a obrar a favor de ellos por razón de su fe y de su oración. Dios se ha comprometido a oír tus oraciones, iglesia. Dios se ha comprometido a oír tu clamor, pueblo de Dios. No lo dudes. Es un pacto el que sostiene este compromiso divino con nuestras oraciones. Dios tiene un compromiso divino con nuestras oraciones por razón del pacto de la sangre de Jesús. Alguien dice amén a eso. Y ningún demonio, ninguna obra de las tinieblas, ningún poder del maligno se puede oponer o resistir a mi oración, porque por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús tengo victoria en contra de toda oposición que se levante contra mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, poderosa sangre de Jesús. Diga, proclamo la sangre en esta noche. Proclamo la sangre de Cristo sobre este lugar. Proclamo la sangre del Cordero sobre mi vida. Señor, que yo tenga mayor entendimiento y comprensión, mayor revelación acerca del poder de la sangre de tu Santo Hijo Jesucristo. Señor, ayúdame a desarrollar una poderosa vida de oración. Ayúdame, Señor, a ser fuerte, constante, a ser una persona firme en mi vida de oración, Señor. Que sea una persona de altar, porque entiendo el poder y la autoridad de la sangre preciosa. Oh, preciosa sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre. Aleluya, aleluya. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluye por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dile un fuerte aplauso a nuestro Dios, nuestro Dios. Amén. Gracias, Jesús, que tú eres bueno, Señor. Gracias, mi Dios. Qué maravillosa
y poderosa herramienta de la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tome su lugar. ¿Alguien aquí fue edificado por la palabra de Dios? Damos gracias a Dios.